Bueno, pues igual voy a comentar ahí a la organización y igual comenzamos ya, porque había sobre 12 o 14 personas inscritas, pero a lo mejor no se han atrevido a salir de casa. Voy a preguntar. Pero Mariano, yo tengo todo el tiempo, ellos no sé si tienen el tiempo, ese es... Pero no empleamos más. Ajá. Sí, ¿no? Tampoco vamos a recordar Aunque resulte injusto llegar en punto y esperar a los que no, ¿no? Se han apuntado 17 personas. Lo que, claro, nadie garantiza que vayan a venir las 17 ni tampoco cuándo. De manera que, si os parece, podemos comenzar. Más que nada por respeto a vosotros, sí. Evidentemente. Bueno, yo soy Mariano Txoli, soy profesor de la Universidad de Valencia y trabajo en el tema de psicología de las adicciones y psicología de la motivación y emoción. Aunque esas son las asignaturas que doy, aunque en cuestiones de investigación me dedico principalmente a adicciones y adicciones comportamentales, principalmente adicción al juego y adicciones tecnológicas. Esos son los dos grandes temas. Dentro de adicción al juego, pues estamos trabajando con procedimientos de evaluación, de protocolos de adicción a internet, adicción a videojuegos, adicción al teléfono móvil, de prevención, protocolos de prevención también y de intervención. Entonces tenemos convenios de colaboración, uno de ellos con la Universidad de San Martín de Porres, del cual es profesor el doctor Edwin Salas, y pues bueno, Edwin Salas ha tenido a bien a venir a presidir la tesis doctoral de Guillermo Daria, que es, forma parte de la, como sabéis, de la Comisión de Terapia de Conducta del Colegio Oficial de Psicólogos, y que, pues ya es doctor. A partir de hoy, ¿no? Esta mañana pues ha leído la tesis doctoral y, así, como un sobresaliente cum laude, y sobre musicolexia. Entonces, pues el doctor Edwin Salas ha venido de la Universidad de San Martín de Porres a presidir el tribunal. En la medida en que él trabaja en el tema de adicciones comportamentales, tenemos un convenio de colaboración con la Universidad de Valencia y aprovechando que está aquí, pues surgió la posibilidad de dar una charla aquí en el Colegio Oficial de Psicólogos, pues para que diera una perspectiva, pues nos enseñara un poco cómo está el tema de las adicciones comportamentales en América Latina, en lo que es la situación tanto en investigación, principalmente de los diferentes países, como el estado de la cuestión, qué temas son los más interesantes, los que más están abordando. América Latina está despegando a todos los niveles, no solamente a cuestiones laborales, de los cuales muchos de nuestros ciudadanos están yendo allí. Yo he tenido oportunidad de ir varias veces ahí a América Latina, y siempre te encuentras con gente, incluso con alumnos,
y también, por supuesto, a nivel de investigación. Tienen bastante recorrido y un futuro, pues bueno, que si las circunstancias son propicias, seguro que vais a tirar mucho para adelante, ¿no? De entre los países de América Latina, Perú es uno de los países emergentes, podríamos decir, y la Universidad de San Martín de Porres edita una revista, Liberavit, que es una de las revistas mejor posicionadas en Perú respecto a cuestiones de investigación, etcétera, ¿no? No se rigen tanto como nosotros en el tema de los índices de impacto. Nosotros tenemos una tendencia muy anglosajona muchas veces, ¿no? Y que no sé yo si es bueno o malo o todo lo contrario. Igual que a nivel económico estamos sometidos por los alemanes, a nivel científico muchas veces también por lo anglosajón, en Latinoamérica no tanto. Y entonces, pues quizá no sean comparables muchas veces los parámetros que utilizamos en investigación en Latinoamérica y en Europa en concreto y en general y en España en particular. No obstante, siempre es un tema interesante. Ellos están estamos trabajando conjuntamente con pruebas similares, hemos publicado alguna cosa conjuntamente y bueno, pues aprovechando que está aquí, digo, pues vamos a comentar alguna cosa y para mí es un placer que el doctor Salas pueda estar con nosotros pues comentándonos alguna cosa. Muy bien, muchas gracias, Mariano. En verdad estoy muy agradecido por estas invitaciones y comentaba con un colega que también está en México respondiendo a una invitación. Me decía, ya salí del primero, pero tengo otra invitación y estoy con miedo. Y le decía yo, bueno, estamos igual. Yo tengo en la tarde algo con colegas y espero que lo que les traiga resulte interesante, resulte novedoso. Es cierto, en Latinoamérica estamos despegando y hemos tardado en reaccionar en muchas cosas, ¿no? Entonces, si las investigaciones en torno a las adicciones psicológicas se registran a partir de 1995, en Latinoamérica hemos empezado después de los 2000. Es mucho más tardíamente que en otros países y lógicamente que España. En España hay mucha producción en términos de las adicciones psicológicas o comportamentales. En Latinoamérica estamos empezando. De ahí que la radiografía inicial que les traigo nos va a hacer ver eso exactamente, ¿no? Estamos empezando, estamos organizándonos y nos falta mucho camino por recorrer. Gracias a Dios, pues por lo menos algunos tenemos la suerte de habernos asociado con otros que ya están caminando y eso nos permite de pronto acelerar pasos y hacer las cosas por caminos ya conocidos. Entonces es diferente ir, por ejemplo, construyendo pruebas para investigar que adaptar una prueba ya existente, que es la que estamos haciendo con algunos instrumentos que Mariano nos proporciona. Y lo que no hay, vamos creándolos, pero es más fácil eso que hacer todo como si no existiera nada. La preocupación a los medios masivos, que es lo que podríamos decir que representan al sentido común, a la vida cotidiana, es reciente acerca del tema de adicciones. Pero evidentemente ellos no buscan transmitir conocimientos científicos, sino buscan vender sus noticias, vender diarios o vender en televisión, minutos o radio. Entonces, muchas veces lo que se dice en los medios resulta distorsionando las cosas. Y eso está pasando ahorita, de no haber hecho nada por hacer conocer este fenómeno de las adicciones comportamentales. Ahora estamos pasando al otro extremo. Entonces se dice cada cosa que de verdad a los que estamos en serio trabajando pues nos preocupa. Por ejemplo,
el hecho que se diga que las adicciones comportamentales se inician más o menos a los 7 años, ¿no? Es una barbaridad que no aguanta análisis. De repente un caso, y te presentan como prueba de eso un caso de un niño de 14 años ahora que es adicto a los videojuegos y que empezó a los 7 años. Luego, los 7 años es el punto de partida para todos. Eso es puro sentido común, no soporta ningún análisis serio, pero la gente cree que eso es verdad. Entonces, la participación de los medios como que puede hacer conocer un fenómeno, puede ponerlo ahí, pero también puede resultar realmente peligrosa si es que los académicos no hacemos nada por aclarar esto, ¿no? Y esa es la función, creo, que tenemos quienes nos dedicamos a la investigación y a la academia. Las adicciones, entre las adicciones que tratan los medios, el término más popular es la adicción a Internet, ¿no? Evidentemente, para ellos hablar de Internet es hablar de redes sociales, cosa que no es tan cierto, porque Internet es como una puerta, es una puerta de entrada, y a partir de esa puerta de entrada uno puede elegir diferentes caminos. Redes sociales es un camino, puede ser videojuegos, puede ser compras, puede ser sexo, o puede ser otro elemento con el cual una persona se puede quedar pegada, pero no es ni siquiera podríamos decir el principal, sino simplemente es la puerta de entrada. En Perú hay un muy serio problema que es la ludopatía. Hay muchos casinos, hay muchas casas de juego y lamentablemente esto se ha reproducido sin control. Entonces hay mucha gente y sobre todo la ludopatía está afectando a la gente mayor, la gente jubilada que se va y pues se ven casos de gente que ha perdido todo, no solamente en términos materiales, sino en términos de relaciones, familia, esposo, esposa y cosas, ¿no? O sea, son realmente escenas dramáticas las que uno puede conocer sobre esto. O las adicciones a las compras, ¿no? Si el desarrollo económico nos trae como consecuencia varios fenómenos que normalmente no habían existido en nuestros medios, y es el uso indiscriminado de las tarjetas de crédito. Entonces, las adicciones a las compras son otro problema con el cual creo que debemos lidiar e investigarlo mejor, porque los bancos también están ejecutando una serie de acciones para llevarse cosas de casa o para llevarse las casas enteras de personas que han entrado haciendo uso del plástico y que no tienen capacidad de pago, y luego los juicios, los jueces y las sentencias y todo el fenómeno social que esto genera. Dentro de los medios, evidentemente, se comparan las adicciones a sustancias con las adicciones comportamentales. Y como todos sabemos, esto para los que estamos estudiando tiene ciertas equivalencias, ¿no? Y que son igualmente peligrosas. Hay algo que también los medios hacen referencia, y es el que se relaciona con las causas, ¿no? Todos los medios y los periodistas preguntan, ¿y cuál es la causa de estos fenómenos adictivos, de este fenómeno social? Entonces, los que van a hablar normalmente, que no son los que hacen investigación, salen de la pregunta con una facilidad y dicen, bueno, la familia disfuncional. Y no hay ningún elemento que haya probado empíricamente que esto sea verdad, pero se transmite dando la apariencia de verdad con argumentos que de pronto casuísticamente uno puede encontrarlos, pero que no se revela en datos. Hay en la investigación podemos encontrar que hay niños jóvenes que viven con familias muy funcionales, muy normales, entre comillas, y que desarrollan comportamientos adictivos, ¿no? Entonces, no es este el elemento que podría llamarse causa.
Otra cosa es que tampoco tenemos estudios epidemiológicos. Como les dije, este fenómeno recién está entrando a tomarse en cuenta. Entonces, en Perú tenemos estudios epidemiológicos del uso de drogas como sustancias, ¿sí? Hay entidades como CEDRO, que es un instituto, digamos, privado, una ONG que hace no solamente investigación, sino tratamiento, prevención, y se mete a veces a control de drogas o de vida, que es un elemento, es un organismo semi-estatal, o el propio Ministerio de Salud, que hacen estudios epidemiológicos en términos de drogas como sustancias, del uso de ellas. No hay nada, sin embargo, de este fenómeno de adicciones comportamentales, pero sí se sabe que es necesario. Entonces, seguramente que en los próximos estudios epidemiológicos se van a incluir algunos ítems para estudiar estos fenómenos. Cuando hemos hecho algunos estudios, hemos encontrado que la adicción a videojuegos, por lo menos en Lima, donde estamos estudiando mejor este fenómeno, la adicción a videojuegos, digamos, es más frecuente con niños, hasta 15 años. A partir de ahí, ellos aparentemente dejan mucho los juegos y se meten más bien a redes, se meten más bien a móviles, se meten más bien a otro tipo de comportamientos adictivos, ya relacionado con el uso de Internet. Entonces muchos están haciendo adicciones, por ejemplo, a cibersexo, ¿no? Muchos están en redes, ¿sí? Hay un uso muy fuerte de redes sociales por parte de jóvenes en Lima. En alguna investigación en donde más o menos tuvimos alrededor de 500 participantes en el estudio, solo 5 de ellos dijo que no usaba redes sociales. Eso hace 3 años, ahora debe ser un poco menos o mucho menos, ¿no? No sé. Cuando hablamos de investigación, lógicamente, no podemos hablar sino de publicaciones. Entonces, reclutamos artículos o lo publicado que aparecía en algunas bases de datos. Inicialmente partimos de estudiar solo Cielo y Redalic, que son 2 bases latinoamericanas, una de ellas latinoamericana y la otra un poco más amplia, pero la cantidad de artículos era limitada, entonces abrimos un poco más buscando a través de Google y encontramos más artículos, pero ahí nos encontramos con otro fenómeno de lo que son las publicaciones latinoamericanas. Parece ser que recién a nivel de universidades, que son las que publican revistas, o a nivel de otros organismos, instituciones que tienen que ver, profesionales como los colegios de psicólogos u otros que manejan revistas, recién están empezando su indización, es decir, se están incorporando en bases de datos o índices. Entonces hay muchas revistas que están publicadas en papel y que no figura en Internet, u otras que están en Internet también, pero que no pertenece a ninguna base de datos y genera problemas cuando uno quiere hacer reportes de este tipo, ¿no? Con todo eso, entonces, sacamos lo de Cielo, sacamos lo de Redalic, encontramos que casi todos los artículos que estaban en Cielo estaban también en Redalic, entonces iban a ser algo así como 30, 20, 30. Ampliamos nuestras bases, encontramos algo de 80 trabajos, pero habían muchos autores españoles que habían publicado sus trabajos hechos en España, en Latinoamérica. Sacamos a ellos porque no tratamos de que lo que vamos a hablar sea una revelación de lo que hacemos en Latinoamérica y no de lo que nos mandan a publicar en Latinoamérica. Entonces, limpiando eso, quedó alrededor de 60.
Con eso hemos hecho este reporte. Entonces, encontramos que en Perú, de esos 60, el 30% más o menos está en Perú. Luego el siguiente encontramos en Brasil. Ahora, en Brasil, de pronto, por ejemplo, luego me di cuenta no del error, sino simplemente de la falta de criterios de búsqueda. En Brasil, la gran cantidad de publicaciones son hechas por psiquiatras. Y los psiquiatras no utilizan, o las revistas psiquiátricas no utilizan ni Cielo ni Redalic, generalmente van por otra base. Y siguiendo un poco un artículo de un médico brasileño, me di cuenta de eso. Entonces, lo que he rescatado, de pronto es muy poco de lo que hay que hacer a través de ese seguimiento en bases como Hinari y PubMed. Son dos bases que hay que comenzar a revisar. Pero eso, como digo, uno se va dando cuenta en la tarea concreta, y este es un trabajo inicial que vengo a compartir con ustedes. Luego tenemos Colombia, Argentina, que están casi en el mismo nivel, y más abajo México, Chile y con un artículo cada uno Uruguay y Bolivia. Eso es más o menos la producción latinoamericana. Cuando hablamos de publicaciones por países en campos, ubicamos las revistas en 3 campos disciplinares: psicología, ciencias médicas y ciencias sociales, educación. Curiosamente, por ejemplo, creo que en Chile encontré una revista de ingeniería que publicaba un artículo sobre adicciones comportamentales. Es así, en fin, como digo, pues el fenómeno es nuevo para muchos y pueden darse estas curiosidades. El 44% de la producción peruana está a la par, digamos, con el campo de la psicología y de las ciencias médicas. En Brasil, en cambio, encontramos que solamente en el campo de psicología habían 2 revistas que revelan un 16% y 9 estaban en el campo médico. Por eso les decía inicialmente que los que han tomado en Brasil el camino de la investigación en adicciones comportamentales son las asociaciones médicas, más que los psicólogos. En Colombia, otra vez, este fenómeno se voltea más a los psicólogos. El 75% de la producción colombiana está en el lado de las revistas de psicología. En Argentina, el 50%, en México igual, ¿no? Y en Chile, otra vez para el lado de los médicos. Los neurólogos son los que están produciendo fuerte, tanto en Brasil como en Chile. Cuando hablamos de tipos de publicación, clasificamos 4 clases: investigaciones empíricas cuantitativas, investigaciones que tenían que ver con revisiones bibliográficas, investigaciones que le llamamos, creo que equivocadamente, teóricas, pero esto es un decir de APA, así que si el error es mío, pero está, digamos, fundado en lo que dice APA. Investigaciones empíricas cualitativas y otras publicaciones como cartas al editor o notas editoriales. El 40% son investigación empírica cuantitativa. ¿Ya? El segundo lugar, más o menos 35%, está entre las revistas que publican trabajos bibliográficos, de reflexión algunas, o simplemente revisión otras. La investigación empírica también, pero cualitativa, es algo del 20%. Y más abajo del 10%, tenemos las cartas o
notas editoriales. Cuando hablamos del tipo de publicación por disciplinas, tenemos que el azul, que es investigación cuantitativa, es la que, digamos, es mayor, por lo menos en términos de psicología y ciencias médicas. Largamente en psicología. ¿Qué significa esto? Que los psicólogos hacemos más investigación empírica que los médicos. En las revistas médicas uno encuentra bastante trabajo bibliográfico y, digamos, lo empírico en los trabajos de los médicos son, bastantes de ellos, investigación de caso, que también lo he considerado como dentro de lo empírico, pero hay bastante investigación de caso. Claro, la investigación de caso es bueno, pero a veces nos lleva a errores, ¿no? Como que podemos creer que a partir de un caso bien trabajado, el resto obedece un mismo patrón, cuando eso puede no ser así tranquilamente, ¿no? A veces nos lleva a equivocaciones. Luego, el verde es investigación cualitativa, que, como verán, tiene más o menos una misma cantidad tanto en revistas de psicología como de ciencias médicas y en ciencias sociales. En estos trabajos cualitativos se emplea entrevistas o se emplea focus group, o simplemente a partir de la observación del experto se hacen más o menos descripciones cualitativas, pero digamos, lo cuantitativo, que es lo que creo que nos hace ver mejor el fenómeno, está dado más por los psicólogos. Como verán, las revisiones teóricas aparece muy fuerte entre las revistas médicas, es lo que les decía. Hay bastante revisión teórica, bastante revisión bibliográfica en revistas médicas. En Perú, por ejemplo, hay como 3 artículos o 4 artículos publicados de revisión, que es la adicción a Internet, y luego, digamos, siguen patrones de qué es, cómo se da y qué hay que hacer, pero datos no tenemos, ¿no? Son cuestiones de revisión bibliográfica. Acá tenemos una evolución de las publicaciones entre 2000 y 2015. En el 2000 no hay nada, empezamos 2001, un artículo, el primero, y luego ha ido creciendo. En 2012 es el punto más alto de publicaciones, y luego ha ido bajando. Ahora, este año yo he tomado los primeros artículos, ¿no? Esto no representa lo que posiblemente el año siguiente podríamos tener de 2015. Yo creo que este año va a ser bastante más, porque yo conozco mucha gente que está investigando desde el año anterior, y creo que esto cambiará en esa medida que este año habría que recoger más datos a los finales. Por otro lado, quería aclararles el interés por las adicciones comportamentales. Si bien ya se ha traducido en investigación y publicación, pero al no haber considerado tesis, esto también puede tener sus fallas en cuanto a investigación. Evité las tesis, ¿por qué? Porque podríamos haber entrado tranquilamente a ver los repositorios de las universidades, fundamentalmente, pero sucede que en Latinoamérica no todas las universidades publican las tesis en repositorios. Entonces, sacar de internet también nos hubiera producido de repente distorsiones, ¿no? Porque hay algunas universidades que publican, otras que no. En mismo Perú
hay muy pocas universidades que publican sus tesis, porque hay otras que las siguen guardando porque dicen que es la mejor manera de protegerse con el plagio. Esto no me parece a mí, pero bueno, son las administraciones las que deciden esto. Hay un aumento, como podemos ver. Acá tenemos también esta misma evolución, pero teniendo en cuenta que la línea azul revela a la investigación empírica cuantitativa y la línea verde a la investigación empírica cualitativa, y las revisiones teóricas, bibliográficas, esa línea media más clara, ¿no? Veremos entonces que la investigación cualitativa ha tenido un plano hasta el 2011, luego salta a 4 y luego baja otra vez. En cambio, las investigaciones y las publicaciones de estas investigaciones empíricas, cuantitativas, han ido creciendo, ¿sí? Y están en crecimiento, creo que ascendente. Otro dato importante es lo que viene en este cuadro: publicaciones por tipo de adicción. Íbamos recogiendo y veíamos qué tipo de adicción concretamente han trabajado. Entonces, lo que hemos encontrado, casi un 50% de trabajos se refieren a adicciones a Internet. Gran parte de estos trabajos, sin embargo, son revisiones bibliográficas. Son trabajos que tratan del problema de adicción a Internet. Y entre los trabajos cuantitativos son generalmente trabajos que se han hecho, se siguen haciendo en realidad, con un instrumento, un cuestionario de adicción a Internet de Jung, que fue publicado, creo que, si mal no recuerdo, en el 1998, ¿no? Ese instrumento se ha adaptado, creo que a España también, y se ha ido adaptando a varios países de Latinoamérica. Como digo, yo tengo mi punto de vista con referencia a esto. Es evidente que en 95, 96, 98, hablar de Internet era de la red que te conectaba a todo y la adicción a esa red, etcétera, etcétera. Pero, como digo, ahora ya no podemos hablar de adicción a Internet porque, digamos, Internet es esa puerta y nos lleva a diferentes actividades. Entonces, creo que hay que investigar más concretamente a redes sociales, por ejemplo, a compras, al trabajo, al sexo y a otras. Es decir, hay que investigar más concretamente si nosotros queremos hacer, por ejemplo, actividades relacionadas con la prevención, o si queremos hacer terapia. O sea, si queremos hacer terapia, un programa interesante, por ejemplo, con videojuegos, tenemos que investigar cómo está ese asunto con una población específica, pero videojuegos no es Internet, es videojuegos. Entonces, creo que poco a poco los investigadores se irán dando cuenta que esto de seguir usando el cuestionario de Jung, por más que esté validado, por más que que haya sido adaptado para diversas culturas, pues ya no sirve, ya no es conveniente. Y lo que hay que hacer es buscar instrumentos más específicos. Entonces, les decía yo al inicio, en Perú, por ejemplo, hemos adaptado el instrumento de Mariano Cholis de videojuegos. Hay otro grupo que ha trabajado en Arequipa con otro instrumento también de Mariano sobre adicciones al móvil, y yo he trabajado un cuestionario sobre adicción a redes sociales. En fin, o sea, estamos haciendo cosas más puntuales y con eso vamos a lograr seguramente mejores resultados, con la finalidad no solo de hablar del fenómeno, sino de hacer intervención con el fenómeno, de hacer prevención sobre esto. Esto es un problema de que de pronto las cosas nos llegan tarde
o reaccionamos tarde. No sé cuál sea realmente la interpretación correcta que habría que darle a esto, pero creo que acá ya no usan el instrumento de Jung hace buen tiempo, ¿o sí? No he visto. No. Ya lo han dejado, pero nosotros todavía seguimos aferrados a Jung. No, sigue siendo... Sí, por favor. Sigue siendo en muchos países, es que fue el primero. Claro. Entonces, pero hablaba de cosas muy genéricas de Internet, que es lo que comentaba el doctor Salas, ¿no? Internet es muchas veces una herramienta, ¿no? ¿Sí? Una herramienta que potencia el poder adictivo, pues que pueden tener el juego online. Ahora mismo nosotros tenemos un problema con el tema. O el móvil, en cuanto el móvil podría haber adicción antes, pero en cuanto entra a Internet con el WhatsApp, por ejemplo, o con WhatsApp, los sistemas por Internet de mensajería instantánea, pues potencia el problema. Las compras, pues bueno. Pero no obstante, en muchos países se sigue utilizando todavía, pero cada vez menos, como comentaba en estos casos. Sí. El segundo lugar dentro de la cantidad de publicaciones es justamente en videojuegos, ¿no? Hay publicaciones hechas en Perú, hay otra publicación hecha también por Colombia y en Chile, y en Brasil también, en Argentina también. Entonces, el videojuego, por ejemplo, ya es para mucha gente un problema social que hay que comenzar a controlar, hay que comenzar a intervenir y hay que comenzar a hacer actividad preventiva. Esto por lo menos ya está claramente identificado. Entonces las investigaciones van a seguir creciendo, pero como digo, ahorita muchas de las investigaciones son tesis, ¿no? Tesis. Eso todavía no está publicado en revistas y hay que esperar un tiempo seguramente. Lo otro es en redes sociales. En redes sociales hay también una cantidad apreciable de trabajos, más allá del 10%. Sin embargo, los trabajos cuantitativos en esta área de redes son menos. ¿Por qué? Porque no habían instrumentos. Entonces, en el 2012 comenzamos a trabajar un instrumento, se ha validado, se ha publicado, y en este momento ese instrumento que yo trabajé con un colega peruano está siendo muy utilizado y creo que también va a tener sus consecuencias en ampliar la cantidad de investigación y de publicaciones en investigaciones con redes sociales, ¿no? Este área o este tipo de adicción está más trabajado con estudiantes universitarios. Últimamente están trabajando también adicción a redes con gente que trabaja. Por ahí escuché alguna exposición que hizo un colega con datos descriptivos, pero que no hay que fiarse mucho. Decían que el 80% de la gente que va a sus trabajos utiliza las redes sociales para cosas no relacionadas con el trabajo. Y decía que un 40% del tiempo del horario de trabajo lo emplean metidos en redes sociales, lo cual atenta contra la economía y la producción de la propia empresa. Yo, como digo, he escuchado esto, pero no estoy muy seguro si de verdad existe eso. No tengo datos para hablar de confiabilidad o de la medida que han hecho. En fin, no garantizaría que estos resultados sean muy fieles. Por ahí, por ejemplo, alguna vez leí también una nota de un investigador norteamericano que decía que el 80% de los trabajadores norteamericanos estaban muy metidos en redes y que los problemas que generaban las redes era que tenía que ser controlado. Bueno, no sé, los datos están, pero cuánta fiabilidad tenemos de esos datos es muy discutible. Luego tenemos adicciones tecnológicas. Más abajo encontré por ahí dos trabajos
que me llamaron curiosidad: adicciones al afecto, adicciones al amor. También 2 trabajos, sí, pues 2, 3 por ahí, que hablaban de adicciones en general, comportamentales. No definían. Estos son trabajos de tipo bibliográfico, ¿no?, que revisan, están tratando de alertar, sobre todo con estos tipos de publicaciones, de alertar sobre la posibilidad de que las adicciones comportamentales se conviertan en problemas de salud. Alguna vez, conversando con algunos amigos, hablábamos de que tal vez estemos frente a un fenómeno como en los 50, cuando se hablaba del estrés. Nadie hizo caso cuando en los 50 decían: este va a ser el fenómeno del siglo, el fenómeno, digamos, de salud del siglo. Nadie le dio mucha importancia, y sin embargo sabemos que el estrés se ha convertido en el principal problema de salud, no solo en Latinoamérica, sino creo que en el mundo. Creo que podríamos estar frente a un problema similar, porque el avance de las tecnologías hace que el móvil, hace que la consola, o hace que el ordenador, la computadora, se conviertan en elementos con los cuales fácilmente podemos engancharnos en juegos online o en juegos de consola o en otros juegos. Por ejemplo, ¿cuánta gente en el trabajo pues se aburre o se cansa y comienza a jugar una cosa tan simple como el solitario? Y el solitario se lleva a veces una buena parte del trabajo. No sé, pero habría que ir viendo, ¿sí? Realmente algunas cosas como estas. ¿Es un problema o no de salud? Eso es lo que tratan más o menos estos artículos, en donde en general se están tratando a las adicciones comportamentales. Encontré también un artículo de adicción a la comida, ¿ya? La anorexia, la bulimia. Según algunos expertos en el tema, están llevando hacia el campo de las adicciones tanto la anorexia como la bulimia. Hay bastante investigación, pero no con la denominación de adicción a la comida. Por tanto, todo lo que hay publicado sobre anorexia no está recogido dentro de esto. Al trabajo, encontré también por ahí una publicación de adicción al trabajo, pero era más de tipo bibliográfico que empírico. Adicción a las compras, y por ahí encontré en Colombia un artículo sobre adicción al cibersexo, y no lo consideré por algunas cuestiones, como que era un trabajo que se publicaba dentro de la web de una universidad, tenía todos los elementos formales de una publicación, pero no estaba asociada con ninguna revista, pero el trabajo está muy interesante. Cuando hablamos de qué tipo de investigación se han publicado, entonces el 50% son trabajos descriptivos. Luego, un poco más del 25% son trabajos o ex post facto o correlacionales. Un poco menos, 20%, son trabajos de tipo psicométrico, validando pruebas ya existentes o creando algunas pruebas que no habían. Y luego, los trabajos de estudios de caso. En este caso, les contaba que encontré en Bolivia y en Brasil, y analizando y leyendo los casos, tenían parecidos extraordinarios que dije: líbrame de sospechas. ¿Ah? Acá tenemos las publicaciones empíricas, no empíricas, por tipo de adicción. Entonces, como vemos, tanto los no empíricos como los empíricos, el primer lugar lo ocupa pues adicción a internet, luego videojuegos, en el caso de empíricos, redes sociales. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el tema redes sociales está ocupando mucho interés
y están habiendo más investigación empírica, sobre todo en los últimos años. Al afecto, más bien en el lado no empírico, igual adicciones psicológicas, como ya les había hablado de esto, son temas bibliográficos y que van más al lado no empírico. Adicciones a la tecnología, a la comida, etcétera, y ya van bajando hacia menores cantidades. Acá tenemos una representación del tipo de análisis utilizado. Entonces, el 30% utiliza análisis descriptivo, luego los análisis correlacionales o de análisis de varianza. Luego también tenemos uno que dice descripciones, narraciones. Esto quiero diferenciarlo del primero. En el primero hay un análisis descriptivo, es decir, podemos encontrar porcentajes, medias, moda, mediana, ese tipo de tratamiento de estadística descriptiva. En el tercer caso, no hay un tratamiento. Lo más que podemos encontrar son porcentajes, pero luego más son narraciones, son descripciones, son focus, entrevistas, ese tipo de cosas. O incluso pequeños cuestionarios tipo de comportamiento, descripciones de comportamiento para marcar nominalmente sí, no, y que no dan más posibilidades de hacer un análisis estadístico, porque lo más que se puede hacer ahí es un análisis de porcentajes. Ahora, si se puntúa, se trabaja sobre puntuaciones totales, no se puede medir la fuerza de un fenómeno porque es o no es, existe, no existe, pero no te dice con cuánta fuerza existe. Los trabajos mejor desarrollados son con escalas de tipo Likert, por lo menos, u otras escalas que te permiten más posibilidades de respuesta. Y luego hay otros trabajos más dentro de las líneas fenomenológicas, interpretativas, ¿no? Trabajos cualitativos, en donde la observación juega un papel importante, la entrevista, y a partir de ahí la construcción y la teorización. Cuando hablamos de los instrumentos o las técnicas, entonces hay un 45% de trabajos en donde se han utilizado cuestionarios validados psicométricamente, ¿no? Algo más del 30% encuestas o cuestionarios no validados, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos que nos dicen en el presente trabajo se ha construido una encuesta exprofesamente para esta investigación. Entonces, no hay validación, no hay posibilidades de cálculo de la confiabilidad, ni nada que podamos hacer análisis, ni réplica, ¿no? Entonces, son trabajos, si bien es cierto, tienen ahí sus cuestionarios, cosas, pero al no ser instrumentos validados, pues son de dudosa confiabilidad. Menos del 10% son basados en entrevistas, en focus, y luego un poco más del 10% tiene observación de conducta o exámenes médicos o historias clínicas. Estos son fundamentalmente trabajos de médicos, ¿ya? En Perú, por ejemplo, hay dos trabajos de este tipo. Uno hecho por 3 médicos en un hospital mental que se llama el Honorio Delgado Noguchi. Es un instituto de tratamiento de enfermedades mentales y que es, digamos, uno de los pocos en donde podemos encontrar casos de internamiento de pacientes con un diagnóstico, que es adicción a Internet.
Evidentemente, es posible que la adicción a Internet esté asociada con otras patologías para haber necesitado de un internamiento. Es posible, pero ellos no lo refieren, ¿ya? Pero son 30 casos de historias clínicas recogidas en el hospital Honorio Delgado Noguchi, ¿ya? De pacientes internados, ¿ya? Con este problema de adicción a Internet. Luego quería decirles también algo sobre este tipo de publicaciones. Les decía que el instrumento más usado en investigaciones empíricas es el cuestionario de Jung. Largamente supera el 50% de los 16 casos de investigaciones empíricas que han utilizado cuestionarios validados. Creo que son 9 de 16, ¿ya? Utilizan el cuestionario de Jung. Y hay en este momento, como digo, todo un fenómeno de interés por estudiar esto. Algunos le estamos poniendo mucho interés para que la investigación se lleve por caminos de la ciencia, utilice instrumentos validados, y si no hay, validarlos, hay ya existentes, o crear instrumentos pero con patrones que podamos utilizarlos confiablemente, digamos, como parte de nuestra actividad científica. Otra cosa que estamos haciendo, sobre todo en Perú, es generar instrumentos para estudios epidemiológicos. Entonces, por ejemplo, estoy hablando mucho con Mariano para que podamos hacer instrumentos, para validar cuestionarios breves de estos instrumentos. Imagínense lo que es un estudio epidemiológico. Un estudio epidemiológico pues tiene muchísimas preguntas y no estudia solamente un tipo de fenómeno, sino varios. Si vamos a tener instrumentos de 30, 40 preguntas, va a ser demasiado trabajoso, pero si reducimos esas 30 preguntas o 40 preguntas a menos de 10, las posibilidades de estudiar se nos incrementan. Entonces, estamos trabajando con un colega que les decía que ahora está en México, ¿sí? La posibilidad de hacer instrumentos breves. De hecho, por ejemplo, el cuestionario que les decía que habíamos creado de adicción a redes sociales, ese ya estamos trabajando para reducirlo. No sabemos si 4 u 8, pero estamos trabajando en esas dos posibilidades. Con Mariano vamos a trabajar el instrumento que él tiene de adicción a videojuegos, también el de adicción a tecnología posiblemente. Entonces, imagínense lo que podemos investigar con instrumentos breves de 4 o 8 ítems. Podemos meter varias cosas y mirar en un solo momento, de un solo tiro, todo lo que se está haciendo y asociarlo con otros instrumentos breves de otros fenómenos. Hemos validado, por ejemplo, un instrumento sobre búsqueda de sensaciones, ¿sí? Zuckerman es el autor que ha trabajado mucho esto de búsqueda de sensaciones, y Stephenson y Hoyle hicieron instrumentos breves en Estados Unidos. Muy bien, eso lo hemos llevado, lo hemos validado y ya tenemos en Perú para trabajar búsqueda de sensaciones. Ahora, nosotros estamos trabajando esto, ¿por qué? Porque al interesarnos el tema de adicciones, sabemos teóricamente con qué otros fenómenos se relaciona. Entonces hay que trabajar impulsividad, hay que trabajar posiblemente otros cuestionarios que nos revela personalidad, ¿no? Una posibilidad de asociación con personalidad o con otras cosas como autoestima y instrumentos de ese tipo, pero para hacer investigación y tener mejor un panorama de las causas del fenómeno, de las posibles consecuencias, pero con investigación, con actividad científica. Yo les agradezco su atención y espero preguntas para poder conversar.
Sí. ¿Puedo preguntar? ¿Sí? ¿Llegaron a saber cuál era la causa por la que se producían estas agresiones? No hay estudios. Yo no he encontrado en ninguna parte de Latinoamérica, yo no he encontrado que hay hipótesis, pero evidentemente lo que falta es investigación. Por eso le decía yo, si nosotros no tenemos instrumentos breves para estudiar varias variables en una sola medición y luego mirar cómo se relacionan estas, no vamos a poder hacer nada. Porque una escala de personalidad, ¿no? Por ejemplo, el Big Five, ¿cuántos ítems tiene? Tienen más de 200, creo. Más de 200. ¿Cuánto tiempo se demora una persona en contestar 200 ítems? 40, 60 minutos. Si a eso le agregamos otros instrumentos más, ¿sabes qué? Va a llegar un momento en que estamos tratando de la persona que está tratando de darnos datos se va a aburrir y va a contestar todo en un solo renglón y ya sesgó todo. Pero ¿qué pasa si agarramos del Big Five o de otro instrumento de personalidad, no toda la escala, sino la que nos interesa? 1, 2. No toda la escala que nos interesa, sino una parte, la más representativa de la que nos interesa. Y reducimos todo, ¿sí? 8, 10 cuestionarios, reducimos a 4 u 8 ítems, 8 por 8, 64. Es decir, hacemos un estudio de 8 factores por 8 ítems y ya tenemos todo un panorama en donde podemos hacer lo que usted me pregunta, la explicación. Y otra pregunta, gracias por la respuesta. Y otra pregunta, en su tesis, ¿seleccionó estos países en concreto porque tenía investigaciones o porque no nombra todos los países de Latinoamérica? No, es que no encontré. Venezuela, No. y Costa Rica. Ok. Hay investigaciones que han publicado en estos países. Encontré, por ejemplo, en Venezuela y en Bolivia también algunos trabajos más, solo que al hacer los parámetros perdí algunos artículos. Yo le dije que había seleccionado alrededor de casi 100 artículos, 90 y tantos. Pero luego, el problema con las tesis es que me distorsionaba. ¿Por qué? Porque hay países que publican sus tesis en los repositorios de las universidades y hay países que no. Entonces eso me iba a alterar. 1. 2. Menos tesis. Me saqué de en medio como 10, 12 trabajos. Luego hay otras publicaciones en donde como mi búsqueda tenía que ser adicciones a internet, luego /compras, etc. Entonces eso me trae una cantidad de artículos. Pero luego al ver algunos artículos, por ejemplo, encontré uno en Bolivia, otro en Argentina, pero del mismo autor que es amigo nuestro, que ha escrito sobre temas de agresión, de bullying, ¿ya? Pero bullying por internet. Entonces, como puse internet, me jala internet, pero mi tema no es ese. Entonces, voy quitando y resulté con esta muestra de 60 artículos. Ahora, me pasó algo con Santo Domingo, ¿sí? En Santo Domingo encontré algunos, pero que eran tesis. Y ya le dije que decidí. Son decisiones que uno tiene que tomar. Ahora, buenas, malas, discutibles o no discutibles, pero uno toma decisiones como investigador, ¿ya? Posiblemente este es un trabajo, como dije, que lo vengo haciendo desde enero o un poco antes tal vez, pero esto hay que continuar, o sea, tengo que seguir. Casi terminando este reporte me encontré, por ejemplo, con un artículo peruano que posiblemente habría sido colgado después de lo que yo pasé por Perú y me encontré ahí, y que tampoco la revista está en Cielo ni en Redalic, está en Latindex. Entonces tengo que ampliar. O sea, hay cosas que vamos encontrando en el camino.
Esto seguramente que es el inicio. Yo me imagino que a fin de año podré tener un trabajo más completo y espero que cuando lo publique pues sea leído por usted. Que a lo mejor es que son repositorios latinoamericanos los que sí. No de otro país, no latinoamericano. Cuando usted ha dicho que está haciendo estudios respecto a las redes sociales y demás, entiendo que incluye, por ejemplo, lo que es el nuevo término que hasta ahora llama esto de las selfies. No le escuché bien. Que cuando usted dice adicción a las redes sociales, si usted ahí, como ha dicho que es mejor ser más específico y demás, se está incluyendo términos como ahora el nuevo término es la selfie, es decir, que hacerse la foto y estar publicándola. No he entrado a eso, pero es interesante la pregunta en términos de que para algunos, he leído un par de artículos que se refieren a ese fenómeno, pero las bases, por lo menos en términos de personalidad, no son las mismas, son otras. No sé si es un acto adictivo, además, yo creo que va más bien por otras cuestiones como personalidades, egocentrismo, necesidades de afecto, por ahí va la cosa, no tanto por adicciones. Y que probablemente tampoco hayan entrado para salir. Claro, desde que inicias una investigación hasta que sale publicada en un artículo pasan tiempo, pasan años incluso. Sí. Antes aparecen en comunicaciones, en congresos y tal. Y eso probablemente tampoco se recoja en bases de datos de revistas científicas, ¿no? Cuando cogen los descriptores, ¿verdad? Sí. Pues eso probablemente ni exista. Es un término que aparece social, mediáticamente, pero no en términos científicos, que a lo mejor va y después aparece, ¿no? Pero yo no he visto tampoco trabajos en otros sitios con lo de... Sí, pero bueno, que no digo que no exista ese problema, ¿eh? Digo que no sé. Yo estoy trabajando ahora mismo en lo que es el Ayuntamiento de Valencia en drogodependencia. ¿Dónde? ¿En el plan municipal? Sí. ¿Con quién? Con Armando y... Exacto, sí. Pues ya hablamos luego. Y que han dado solicitar que allí lo nombran siempre y demás. Y bueno, estamos haciendo talleres, por ejemplo, en colegios, porque nosotros somos más prevención. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que los colegios, los chavales, pues de 15, lo que es terminando la ESO y hacia bachiller, están muy preocupados con todas las redes sociales. Cuando les preguntas, o sea... ¿Instagram principalmente o...? En general. Preocupaciones, redes sociales son las cosas que más salen. Sí. En Perú, el estudio que hicimos, yo decía, tuvimos una muestra bastante amplia de universitarios y solo 5 de ellos dijeron que no usaban redes sociales. Solo 5, o sea, es espectacular la cantidad de uso que hay por persona. Son 1, 2. El 98% usaba Facebook. En Perú Facebook es lo más usado. En segundo lugar Twitter, pero bien lejos. Una gran mayoría, de más del 60%, utilizaba una sola red, y luego un 30% por ahí, 2, un poco menos 3, pero hay un porcentaje que usa 8 redes. Es increíble, o sea, todo el día están en eso. Ahora, el problema de las adicciones con redes es cuando esto se interfiere con otras actividades de la vida diaria, ¿no? Si hablamos de escolares, con el colegio, las actividades de colegio. Entonces hay muchos alumnos que están aparentemente en el salón, pero están en otro lado, en realidad, porque están dándole ahí debajo de la mesa, están jugando, o en realidad no están jugando, están comunicándose, y lo más gracioso es que las comunicaciones a veces están dándose dentro del mismo ambiente. Yo conocí una familia que estaba en la mesa
Y de pronto el papá sacó pues, su celular, comenzó a jugar, la mamá y todos. Y yo me quedé mirándolos y les digo, oye, ¿y ustedes no conversan? Y uno de ellos me dijo, pero si yo le estoy diciendo a lo estoy diciendo a mi papá que desde acá, pero estaban evitando, y eso está dando mucho. Eso sí es totalmente ya, pues, creo que patológico, ¿no? Entonces es común en Lima encontrar restaurantes en donde hay un grupo grande sentados y gran parte de ellos están metidos en su propio mundo con su móvil. Eso es muy común. Ahora, dato curioso y respuesta curiosa. En Colombia también el problema es similar, y encontré un café en donde había una prohibición expresa en la puerta. Decía, deje su celular o apáguelo, pero en este café necesitamos, así decía, necesitamos gente que converse. Qué gracioso, así. La foto y me lo mandas, hombre. Sí, hombre. Pero de verdad, o sea, hay un café en Colombia que prohíbe adentro el uso del celular. Esto lo comenté con un amigo que tiene su restaurante, su café también, fundamentalmente vende café y cositas ahí y me dijo, qué buena idea, me dijo, me has dado una buena idea. Voy a ver si eso es explotable, es decir, lo que él quiere es más clientes. Y si pone una prohibición que le va a traer más clientes, mejor. Ahora, yo no sé si en Colombia pusieron esto por una acción terapéutica o simplemente por marketing, no sé. Pero está dándose todo eso, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Sí que es en algún momento, pues eso, tener algún tipo de contacto con el doctor Salas, pues bueno, yo estoy en la Facultad de Psicología en la Universidad de Valencia y accesible, quiero decir que por Mariano Cholis y aquí estamos, en estas historias. Y después, si quieres, hablamos por lo de... ¿Estás en el PMD? Sí. Muy bien. Con Armando y Rocío. Con Rocío, claro. Laura Ferrer. Con Laura, claro. Sí. ¿Tienes una beca allí? ¿Una beca tienes? Sí. Bien. Ahí estamos. Claro que sí, me alegro. Pues voy a quedar con ellos dentro de poco, darles un abrazo cuando los veas. De mi parte. Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido. Bueno, vinieron poquitos.